La clase de hoy es sobre movimientos vegetales. Todos aquellos comportamientos que tienen las plantas relacionados con esos movimientos hacia y en contra de la luz, hacia en contra de la noche, mecanismos de defensa que hace que la planta se mueva de alguna manera, como vieron en la figurita ahí de la planta carnívora esta, y respuestas mediadas por el ciclo circadiano y los relojes biológicos. Entonces, dentro de este concepto de la habilidad de las plantas de responder de múltiples maneras que no lo hacen los animales ante situaciones de estrés, algunos investigadores han pensado, especialmente está de moda ahora en el área de Italia, y algunos fisiólogos italianos en los cuales son los máximos exponentes de lo que podríamos llamar la neurobiología de las plantas. Entonces les voy a poner un video en relación con este tema. La clase de hoy es la número 11 de movimientos vegetales y vamos a hablar, además de muchas otras respuestas, mayormente de tropismos, nastias y relojes biológicos. La clase está más o menos dividida así en esos tipos de movimientos. Los movimientos inducidos por estímulos ambientales, que son la luz, fototrópicos, fotoperiodo y otros tipos de tropismos. Y los autónomos, que son señales internas que pueden ser modificadas por el ambiente, como los movimientos rítmicos, como lo del reloj biológico, y la circunmutación, que ya vimos en el movimiento de estos frijoles, moviéndose para alcanzar un sostén más fuerte. Esta circunmutación es el movimiento elíptico de ápices y zarcillos. Los movimientos de las plantas podemos definir por dos tipos también de acuerdo a si crecen o no crece la estructura que se está moviendo. En primer lugar están los movimientos que involucran cambios de tamaño, o sea, de crecimiento, como los fototropismos, ¿verdad? Como la curvatura de las plantas hacia la luz que guía a un movimiento de elongación o alargamiento celular con división celular, como otros tropismos y la circunmutación. Y los movimientos que son solamente cambios de forma, representados mayormente por las nastias, que son los movimientos de cambios de turgencia que provoca un cambio en la posición del órgano en el espacio. ¿Okay? Y fenómenos relacionados. Vamos a comenzar entonces a describir de manera rápida casi todos estos que están aquí en negrita, que son el fototropismo, el gravitopismo, el tigmotropismo y el fonotropismo. En todos estos, la respuesta es importante porque la dirección que toma la planta en el movimiento que está produciendo depende de la dirección del estímulo. Es una de las características básicas para la definición de movimiento, que tenga un estímulo, ya sea a favor o en contra de la dirección del estímulo. La otra característica es que esto hace que la respuesta positiva o negativa sea hacia o en contra de la dirección del estímulo, produciendo un fenómeno que sea una dirección positiva o negativa. Y la otra es que el movimiento existe como un cambio irreversible de crecimiento que uno puede notar a largo plazo después de que los tejidos se van endureciendo con la edad. Entonces, los tropismos quedan permanentemente fijos en la morfología de las plantas debido a que son cambios en el crecimiento, ¿verdad? El primero que vamos a ver es el fototropismo, que es básicamente la curvatura de un órgano vegetal inducida por un gradiente externo de luz. Obviamente depende completamente de la luz y la luz puede venir de diferentes maneras. Puede ser una radiación por un lado, puede ser por ambos lados, puede ser por encima, puede ser alrededor de todo lado o vertical asimétrica en el sentido de que se produce desde arriba, pero de un lado más fuerte que de la otra. Por ejemplo, también tenemos que el gradiente interno de la luz se puede lograr por refracción de luz y atenuación de la luz. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que cuando a un tejido joven le está pegando luz por un lado, hay cierta cantidad de luz que es de esa luz que le pega que se refracta y cierta cantidad de luz que se atenúa después de pasar por las células y
pasando a través de los tejidos. Entonces, eso es importante para determinar la intensidad de la radiación que está pegando de un lado a otro de un tejido en crecimiento. Se han hecho estudios sobre cuáles son los requisitos mínimos de la cantidad de radiación o la calidad de la radiación que se requiere para que haya una respuesta en el tejido. A esto se llama la curva de flujo-respuesta, en la cual el grado de curvatura depende de la dosis de radiación incidente que está recibiendo la planta. Entonces tenemos aquí que normalmente se produce la curva número A, la cual está caracterizada porque la respuesta del tejido o del ápice de la planta representa una sola curvatura positiva hacia un lado, dependiendo de la dirección de la luz que se le está ocurriendo. En el eje X tenemos la cantidad de radiación en términos de julios por metro cuadrado. Y como vemos, entonces, a mayor radiación, pues mayor grado de curvatura. Luego hay otras plantas que tienen una curvatura tipo B y otras que tienen una curvatura tipo C. Entonces, tienen la A y la B o la A y la C. El grado de curvatura depende de la tasa de flujo, ¿verdad? Y el tiempo de aplicación. La primera curvatura es común a las tres curvas y depende del flujo fotónico total. Entonces, la curvatura B y C tienen siempre una curvatura A inicial. Y la primera negativa, que es la B, representada ahí con una B, y la segunda curvatura representada con C, no necesariamente existen en todas las plantas y no necesariamente se presentan dependiendo del tiempo de exposición a la radiación. Entonces, todos estos estudios se han hecho con avena, por ejemplo, en los cuales hay dosis mínimas de radiación para obtener un cierto grado de inclinación o curvatura de los ápices de avena en esto. Entonces, esto fue demostrado en avena que la dependencia de la curvatura, del grado de la curvatura, está directamente relacionado con la dosis y el tiempo de aplicación. Los experimentos que vimos ya la vez pasada, muy someramente en la clase pasada sobre fotomorfogénesis, en los cuales se estudia exactamente cómo es que ocurre y qué parte del tejido está respondiendo al estímulo fototrópico. Entonces, en la primera secuencia de ápices, vemos los estudios de Darwin de 1880, en el cual el coleoptilo de avena se dobla, en este caso, hacia la derecha. Luego, si se corta el ápice y se aplica luz, no se dobla. Y luego, si se cubre el ápice con un gorrito y se aplica luz, no se forma la curvatura. Luego, como 30 años después, viene Boysen y Jensen y aplican una pequeña barrera con un mineral de mica insertado lateralmente en el ápice. Se aplica la luz y no se produce la curvatura. Mientras que si se aplica la barrera al lado derecho, se aplica luz y sí se produce la curvatura. Luego, él hizo otros experimentos en los cuales seccionó el ápice y aplicó un poco de gelatina entre el ápice cortado y el resto del tejido. Y observó que la radiación con la gelatina siempre produce la radiación. Todo esto llevó a descubrir que lo que hemos visto la vez clase pasada, que el gradiente existe una sustancia que se mueve a través del tejido y que si se bloquea su movimiento, pues no se produce la curvatura y que esa sustancia puede pasar a través difundirse a través de la gelatina y al difundirse y crear un gradiente de esa sustancia, se produce también la curvatura. Ese es el mensaje final de estas respuestas. Aquí tenemos el establecimiento, cómo ocurre el establecimiento demostrado en estas cereales, en la cual se colocó un pedacito del ápice sobre un bloque de agar, en el cual se difunde el agar hacia el bloque de agar y se coloca en ápices decapitados y ocurre doblamiento de la curvatura del lado
al cual se pone el pedacito del agar, demostrando que hay una sustancia que se mueve a través del agar y dependiendo de la posición en la que se ponga, así ocurre así ocurre la curvatura. Entonces, si se pone al lado derecho, la curvatura ocurre al izquierdo, y si se pone el bloque de agar, se pone al lado izquierdo, la curvatura se ocurre al lado derecho. Entonces, estos son los estudios básicos sobre la influencia de la hormona ácido indolacético en la participación en la respuesta fototrópica. ¿Ok? Con respecto a este tipo de doblamiento, tenemos uno de los tropismos más clásicos. Ya vimos cómo ocurre en el ápice, mediado por la luz, ¿verdad? Por el fototropismo. Pero también hay otros fenómenos muy parecidos de doblamiento de ápices, en este caso radicales, en los cuales está definitivamente manejado por un estímulo gravitrópico. ¿Qué es el gravitropismo? El gravitropismo es un movimiento de curvatura de un órgano con respecto a la dirección de una aceleración gravitacional, o sea, la fuerza gravitatoria. Se debe a un crecimiento diferencial entre las partes del órgano igualito al que acabamos de ver con la luz. Podemos clasificarlo a la respuesta gravitrópica, o sea, la tipo de doblamiento, en 4 tipos. El ortogravitopismo, que es un crecimiento paralelo a la dirección de G, ¿verdad? La dirección de la gravedad. El plagiotropismo, que es en un ángulo con respecto a G, como las ramas, por ejemplo. El diagravitropismo, crecimiento perpendicular a G, ¿verdad? Y el agravitropismo, en la cual la gravedad no tiene ningún efecto sobre el crecimiento de la planta. La dosis del estímulo gravitatorio es función de la dirección y la magnitud de la aceleración. Entonces, vemos que hay diferentes tipos de órganos en los cuales la región de percepción es diferente y sus respuestas ocurren en diferentes sitios. Por ejemplo, en coleóptilos de avena, la orientación del coleóptilo hacia arriba, ¿verdad? En contra de la gravedad, ocurre en el ápice, y la respuesta ocurre en el subápice, que es donde se está dividiendo y creciendo. En el caso de raíces, la percepción está en la caliptra del ápice radical y la respuesta ocurre en la zona de alargamiento, justo atrás de la caliptra. Y, por ejemplo, en plantas herbáceas con nudos, se sabe que la percepción gravitatoria ocurre a nivel del nudo y la respuesta ocurre también a nivel de nudo, haciendo los nudos crecer hacia la dirección en contra o a favor de la dirección de la gravedad. Algunas respuestas gravitópicas interactúan con la luz. Esto sí se ha visto mucho porque tenemos movimientos de ramas, por ejemplo, o de ápices que están siendo orientados continuamente por la gravedad, pero también por la luz. Normalmente el estímulo lumínico es como el más importante generalmente, pero también va siendo modulado por el estímulo gravitatorio. Luego vamos a hablar del clinostato. El clinostato es un aparato para tratar de hacer experimentos eliminando el control, el efecto de la gravedad sobre la respuesta gravitópica de las plantas. Ya lo vamos a ver en detalle. Estos son dibujos viejos de clinostatos utilizados hace más de 100 años. En este primero de acá, vemos que es una estructura en la cual se coloca la planta en maceta en forma horizontal y se mantiene como un reloj una secuencia de movimiento alrededor, lo que permitió que esta planta creciera siempre en dirección horizontal sin que se notara ningún efecto de que estaba torcida. Aquí vienen otros ejemplos de tipos de clinostatos. Aquí tenemos uno con semillas probablemente ¿cómo se llama esto? Este frijolito chiquitito. Y aquí otra fotografía vieja de otro clinostato un poco más reciente. Y en este tenemos un clinostato que ya no es clinostato como el anterior, sino que se llama una RPM, una máquina de posicionamiento al azar, la cual simula las condiciones de microgravedad y al centro de la estructura. Entonces, este juego de estructuras en movimiento
permite mantener a la planta siempre evitando el efecto de la gravedad vertical. El efecto de compensación del vector de la gravedad se obtiene por el giro constante al azar de los marcos cuadrados inscritos dentro de otros marcos sobre ejes perpendiculares entre sí. Y por supuesto tiene que haber una base donde se coloca, por ejemplo, las dos fotografías de abajo, a plantulitas de Arabidopsis thaliana tratando de germinar montadas en cajas de Petri en este aparato. Las plantas estas de Arabidopsis thaliana fueron crecidas en un ambiente control, en la fotografía de la izquierda, y la otra crecida en un ambiente, dentro de un aparato de Random Positioning Machine. Vemos que el crecimiento alineado de todas las muestras en la fotografía de la izquierda y en la fotografía de la esquina inferior derecha, vemos cómo las plantulitas germinando a partir de las semillas crecen en direcciones completamente variables debido al efecto que anula la sensibilidad a la gravedad por este tipo de aparato. Y se puede pues estudiar cambios en la morfología inducidos por la ausencia de una gravedad constante en una sola dirección. El gravitropismo se ha estudiado muchísimo y una de las características más interesantes es que se ha logrado determinar claramente que el gravisensor está representado por estructuras de almidón en la parte inferior de la caliptra de los extremos radicales. Todas las raíces tienden hacia abajo. Puede ser que sean fototrópicas negativas, pero mayormente son gravitrópicas positivas. Eso significa que siempre tienden a seguir la dirección de la gravedad y la gravedad es hacia abajo. Entonces, estas se ha encontrado que hay estas sustancias que se llaman estatolitos, que son básicamente los granos de almidón. En la figura de la izquierda acá vemos una raíz que ha sido puesta en posición horizontal y que a los 6 minutos estos granos de almidón se van moviendo hacia la parte inferior. Y ese cambio en la orientación de los granos de almidón de los estatolitos hace que comience a doblarse hacia abajo. Ya a los 15, 20 minutos, el extremo radical comienza a moverse hacia abajo. También se ha propuesto la idea de que hay sensores no estatolitos de esa presión debido a que el contenido celular, todos se mueven cuando se mueven también cuando se mueven los estatolitos, dado a que se ha encontrado que hay algunas plantas mutantes sin la presencia de estatolitos, sin la presencia de los granos de almidón estos oscuros, y se ha visto que la respuesta gravitrópica se mantiene. En las angiospermas, los estatolitos son los amiloplastos, que ya lo había mencionado, y se encuentran en estratocistos, son células que acumulan almidón. Se han identificado en la parte de la columela de la caliptra y en el córtex de los tallos. Y el gráfico que viene aquí al lado representa de manera esquemática partes del extremo radical de maíz, en los cuales se representa la caliptra en color negro y la zona de alargamiento en color gris, que sería esta región de acá. Y se ha hecho experimentos donde se elimina una parte de la caliptra o se orienta la caliptra de diferente manera para explicar cómo es que ocurre detalladamente el movimiento de curvatura hacia abajo en este caso. Se conoce muy bien el gravitropismo, por ejemplo, en maíz, y se sabe que la siguiente cantidad de eventos ocurren durante el proceso de respuesta gravitrópica de respuesta a la gravedad en las raíces. Se ha visto que, por ejemplo, cuando se aplica calcio, se produce a un lado, se produce una curvatura al lado más rico en calcio. También se ha visto que cuando hay calcio aplicado, el calcio se acumula en el retículo endoplasmático, que los amiloplastos sobre el retículo endoplasmático regulan su salida, entonces puede ser que ese es el mecanismo mediante el cual los estatolitos, o sea, los amiloplastos, funcionan liberando calcio a el citoplasma y que el calcio o la calmodulina actúan en el transporte de ácido indolacético, el cual siempre está involucrado tanto en la respuesta fototrópica como en la respuesta gravitrópica en este caso. El efecto final es el aumento en la producción de ácido
ácido indolacético y la creación de un gradiente de esta hormona. Este gradiente de la hormona en una raíz horizontal es la que determina la velocidad y la orientación de la curvatura que ocurra. La concentración baja de ácido indolacético en la parte de abajo inhibe el alargamiento celular y provoca la curvatura hacia abajo. Esto es lo que se conoce como la hipótesis de Kolodny-Wendt, en la cual está relacionada con la del movimiento ácido que ya hemos visto en clases anteriores, la hipótesis de crecimiento ácido, en la cual este crecimiento ácido hace que el ácido indolacético libere si no mal no recuerdan, se liberan algunos enlaces de hidrógenos en las regiones de la celulosa, de la pared celular de la célula, se liberan al lado más arriba, se vuelve más lábil, más suave la pared y se puede alargar la célula y se alarga menos en la parte inferior donde no hay acumulación de ácido indolacético. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de experimentos de cómo y qué dispara la curvatura en algunos tipos de controles que se han realizado. Entonces aquí el efecto del calcio y el gravitapismo en las raíces de maíz, vemos que una raíz horizontal completa se ha colocado un bloque de agar en el cual se ha aplicado un quelante del calcio que se llama EGTA que evita la curvatura. Entonces este quelante del calcio básicamente que secuestra al calcio que se está generando dentro de las células de la radícula y entonces no hay suficiente calcio para generar la presión y la generación de la hormona y entonces la curvatura en una raíz horizontal no se presenta. Cuando se aplica calcio al bloque, encontramos una curvatura normal. Cuando se aplica en el bloque calcio en la parte superior de la raíz, vemos que ocurre una curvatura opuesta. Y cuando se aplica EGTA, el quelante del calcio, a un lado de la curvatura, en la parte de abajo, vemos que ocurre la curvatura opuesta hacia arriba, ¿verdad? Al no haber calcio en la parte de abajo, pues entonces aumenta, es proporcional el aumento o diferencial el aumento en la parte de arriba y la curvatura ocurre hacia arriba. Con todos estos experimentos ya se conoce más bien el mecanismo por el cual esta curvatura ocurre. Les traigo aquí esta fotografía en la cual se ha tomado una fotografía muy linda sobre cómo ocurre la curvatura en la parte inferior en la parte superior de la raíz, no exactamente en la caliptra. En esta región de aquí comienza a producirse la curvatura y a reorientarse hacia abajo las raíces. Aquí también en esta otra diapositiva vemos el tiempo y el efecto del movimiento de los estatolitos a la parte inferior de las células, en la cual en una célula normal en esta posición, al doblar la plantulita, los estatolitas migran hacia la parte inferior, se aprieta el retículo endoplasmático, se libera calcio y inicia la curvatura. ¿Ok? Entonces, todas estas regiones están identificadas sobre el grado de sensibilidad que tienen a este movimiento de los estatolitos para producir una respuesta más o menos rápida. Entonces, hay un proceso de acidificación, ¿verdad? El pH aumenta en la parte de abajo y disminuye en la parte de arriba. Al disminuir en la parte de arriba, las células se vuelven más suaves y crecen más rápidamente y produce una curvatura pues hacia abajo. Aquí lo vemos en forma detallado, como se muestra aquí como los sensores conocidos o sospechados de las regiones donde actúan. Entonces, eso es nada más para ver que en otros tropismos, por ejemplo, el hidrotropismo, en el tropismo producido por la sal y en el tigmotropismo, están los sensores en la región EZ de la radícula, ¿verdad? El gravitropismo y otros tropismos como electrotropismo y gravitropismo secundario se encuentran en la región TZ, y mientras que la parte fototrópica generalmente ocurre en la región del ápice con la luz roja y la luz azul, en la región de la EZ y del puro ápice, ¿verdad? Aquí el fototropismo negativo y el fototropismo positivo están ocurriendo en la región de la caliptra y el gravitropismo primario.
Y en esta otra diapositiva lo que tenemos es un ejemplo del tipo de tropismo y el tipo de donde ocurre posiblemente la tensión en los tejidos sensores de cada uno de los tropismos y donde ocurre el señalamiento de acuerdo a las hipótesis conocidas. Y luego la última columna que representa el sitio donde ocurre la respuesta real, que es el movimiento que nosotros normalmente vemos. Entonces, para leer unos dos o tres, el gravitopismo primario ocurre, se siente en la columela y el señalamiento está hipotetizado por la hipótesis de Kolodny-Wendt de crecimiento ácido y la respuesta final se da en las células de la transición basal. Por ejemplo, el alotropismo es desconocido. También funciona por la Kolodny-Wendt y la respuesta probablemente es en la región de la EZ. Por ejemplo, el electrotropismo primario es desconocido la región que se siente y se es conocido todo, pero sí se sabe que la respuesta ocurre en la región. La curvatura ocurre en la región TZ. Eso nada más para que lo repasen. Veamos un ejemplo más allá de fototropismo y gravitropismo. Este es muy interesante, el tigmotropismo, cosa que vimos abundantemente en la selva este fin de semana pasado. El tigmotropismo hace referencia a la respuesta de la planta ante el contacto físico que entabla con un elemento sólido. Las plantas van creciendo normalmente, como en el video que vimos anteriormente, ¿verdad? Con algunos tipos de otros movimientos no tigmotróficos, pero en el momento en que esta planta toca otra estructura dura, en este caso una espina, o puede ser un tallo, o puede ser una rama de otra planta, el movimiento comienza en enroscamiento continuo, produciendo una curvatura que es más intensa hacia adentro con un crecimiento muy fuerte en la parte externa de la curvatura del tejido cilíndrico. Eso lo conocemos como tigmotropismo y es básicamente una respuesta al roce, ¿ok? Al tacto, como ocurre en estas raíces acá a la izquierda o como ocurre en esta enredadera aquí en la derecha. Es posible diferenciar el tigmotropismo positivo y el tigmotropismo negativo. El tigmotropismo positivo se produce cuando el vegetal en cuestión crece alrededor del soporte, como en el caso de los zarcillos de las plantas de chayote, por ejemplo, que lo vemos aquí funcionando muy bien y que ya ustedes vieron en un video cómo ocurre la conexión al inicio. Al tigmotropismo negativo, por su parte, lleva a la planta a esquivar los obstáculos sólidos que se encuentran. Entonces, el único ejemplo que conseguí fue, por ejemplo, las raíces de las plantas crecidas a las orillas de las aceras, donde al esquivar las regiones duras del caño o de las aceras, pues produce cambios en la morfología muy fuertes de la raíz, como los observados en esta acera por este árbol tan grande. En una misma planta, el tallo puede tener tigmotropismo positivo, enroscándose en el soporte y las raíces, o tigmotropismo negativo, eludiendo, por ejemplo, piedras o caminos. Ok. Otro tipo de tropismo sería el fonotropismo, que fue mencionado en el video del doctor Mancuso, pero aquí quería traerles una información básica sobre lo que está ocurriendo en las plantas cuando responden a una sensación de cambios en la vibración de las ondas de sonido que le llegan. Se ha visto que en Arabidopsis ondas de sonido de hasta 200 Hz inducen un fonotropismo positivo. Las ondas sonoras disparan un aumento rápido en la concentración de calcio interno. Eso es muy interesante porque ya sea por efecto de peso, de luz, de cambio en la posición de la hoja, ¿verdad? Porque se mueve todo hacia abajo, o porque le pega sonido, se libera calcio en esto y dispara pues la curvatura normal que normalmente es disparada por una hormona y un crecimiento diferencial. Las ondas sonoras también se inducen por producción rápida de especies reactivas de oxígeno, las ROS, o por una gran salida de iones de potasio. Los estudios recientes dice ahí, que los cambios en la salida de iones y ROS están involucrados en la respuesta al sonido de las plantas también. Entonces, por ahí podemos ver que
cuál podría ser la función de que las plantas estén percibiendo algún tipo de sonido. Algunos ejemplos de lo que está pasando es esto. Vean la orientación de las raíces en esa fotografía en plantas control y plantas en las cuales se les aplica una frecuencia de 200 Hz de sonido en esta región donde está la flecha roja. Y por supuesto, pues hay un movimiento lateral de las raíces con mayor o menor este, eh, mediado también por la concentración de iones potasio, que es lo que representa ahí los dos colores de la columna. En otro artículo, un poco más reciente, vemos que ya se hacen estudios bastante interesantes, en este caso, semillas de maíz germinando, produciendo una raíz que se dobla en un sentido, donde abajo hay agua y se aplica una fuente de sonido en la mano izquierda, donde las raíces empiezan a moverse en esta dirección. Ups. Sorry, vamos a seguir un ratito aquí. Ok, entonces aquí tienen muchísimos más datos sobre lo que está pasando con la sensibilidad de las plantas al sonido. Eso se llama bioacústica de plantas, que está muy de moda, ha estado muy de moda los últimos 20 años, la bioacústica de animales, ¿verdad? En insectos, en aves, en murciélagos, pero también se está volviendo ahorita de moda la bioacústica en plantas. Estos estudios son ensayos fonotrópicos para ver la respuesta de las raíces jóvenes a vibraciones en el agua a niveles de 10 milímetros por segundo en la velocidad del sonido, donde se ha detectado que el mayor doblamiento ocurre entre los 100 y 300 Hertz de velocidad del sonido que se le está ocurriendo. Y en el otro gráfico lo que se muestra es básicamente que cómo ocurre cuando se emiten emisiones acústicas con un vibrómetro de rastreo tipo láser Doppler. Esas vibraciones se midieron en el extremo radical y generan estructuras en forma de clics fuertes y frecuentes dentro del tejido de las plantas. Y hay alguna gente que se atrevía, eso lo vimos en el video del principio, y hay alguna gente que cree que esos clics son una manera de las raíces de avisar a las raíces vecinas la presencia de ya sea agua o la presencia de estrés, de hídrico, de alguna manera. Es bastante poco creíble, pero ya lo están trabajando en ese sentido. Ok. Con las nictinastias. Entonces, las nictinastias en contraposición a los tropismos. Recuerden que en la definición al principio de la clase decíamos que las nictinastias, las nastias son un tipo de movimiento en las plantas en las cuales está determinado por la posición, cambio de posición del órgano o de la estructura que se mueve, sin generalmente la presencia de un crecimiento. Es nada más un cambio de turgor de alguna estructura que genera un movimiento en algún órgano o una parte de la planta. Un caso típico de las nastias es la nictinastia. Vamos a devolvernos a la definición acá. Son movimientos de órganos inducidos por estímulos ambientales no direccionales, determinados por la anatomía del órgano. ¿Por qué no direccionales? Porque son generalmente estímulos que vienen englobados, digamos como día-noche, no tienen una dirección. O un terremoto, o el viento, que realmente no tiene una dirección específica, por ejemplo. Entonces, vamos a ver la primera, cuando el estímulo es del día, el cambio del día y noche. Hay al movimiento, a la descarga eléctrica, que son las seismonastias, las termonastias a la temperatura, la quimionastia a la química y las gravinastias inducidas por la gravedad. También hay otras que son cambios de turgencia celular como la epinastia e hiponastia, pero se llaman nastias, pero en este caso que ya vimos en la parte de hormonas y que lo hicimos con etileno,
ahí sí hay un crecimiento diferencial de arbolados. Entonces todavía no hay unas definiciones muy claras sobre las diferencias reales entre tropismos y nastias. Las primeras observaciones en el caso de lo primero que vamos a ver, que son las nictinastias, son los famosos movimientos del sueño en las plantas. Las primeras observaciones fueron de Darwin, por supuesto, que parece que pasaba todo el tiempo en el campo. Y un ejemplo clásico son los movimientos producidos por las leguminosas que se duermen. El mecanismo está determinado básicamente porque hay un pulvino en las leguminosas, que es esa estructura engrosada en la base de las hojas que se encuentra acá y en la base de las láminas, que es la responsable del movimiento y que generalmente es la que sufre grandes cambios de turgencia, que ya ustedes saben lo que es en la parte de las reacciones hídricas, grandes cambios de turgencia, como lo que ocurre en el estómago, pero en este caso es una estructura multicelular, la cual como que se infla y se desinfla por la entrada y salida de grandes cantidades de agua, y pues entonces la hoja y la lámina cambian de posición. Se asume que la explicación para la presencia de las nictinastias es que hay una evitación de la pérdida del calor al disminuir la superficie de radiación que está ocurriendo que puede ser en la noche, puede ser que la radiación se refresque un poco más la hoja o se caliente al mismo tiempo a protegerse sobre sí mismas. Entonces, por ejemplo, se ha estudiado bastante en las fotografías de los árboles que se presentan aquí, son árboles de cenízaro. Este movimiento está regulado por movimientos cambios de volumen, que ya les mencioné, por dos tipos de células en el pulvino, que son las células motoras y las flexoras. ¿Cómo se presenta en esa estructura de aquí? Esta es una fotografía cercana de la base del peciolo de las hojas. De un corte transversal, y tal como se ve en la estructura de al lado, vemos que esas células tienen una gran capacidad como de moverse como un acordeón, dependiendo de la entrada y salida de agua. Entonces, en la parte extensora, la parte de abajo, son células motoras extensoras que aumentan la turgencia y se extienden, y las flexoras que aumentan la turgencia durante la flexión y se arrugan también. De tal manera que se hace como un movimiento así, como un órgano, y entonces el pecíolo se mueve y mueve toda la hoja. El mecanismo es similar a los mecanismos de abertura y cierre de los estomas que vimos hace como 3 clases. Entonces, aquí vemos en Robinia, que también es una leguminosa, se han hecho estudios en los cuales se observa claramente los cambios en el volumen de las células entre la región extensora y la región flexora de un peciolo de la hoja de esta planta que está en la fotografía al lado en Robinia. Ok, obviamente está determinado. Estos cambios en la entrada y salida de agua de esas células está disparado por cambios en la composición espectral de la luz al final del día y al principio de la mañana. Obviamente involucrado la relación con el fitocromo, ¿verdad? Entre luz roja y luz azul que controlan el movimiento. La irradiación larga con azul, como ocurre en la mañana, generalmente produce apertura de las hojas y expansión foliar. Un pulso corto de rojo al atardecer aumenta violentamente el cierre, y un pulso corto de luz rojo lejano, ¿verdad? Arriba de los 700 nanómetros, al atardecer inhibe el cierre. Entonces, eso es muy interesante porque entonces el ciclo circadiano de abertura y cierre produciendo una nictinastia, pues está controlado por el patrón de oscuridad y luminosidad del día. Las 6 monastias, la siguiente nastia que vamos a ver, son también muy típicas en leguminosas. En el caso de mimosas, las dormilonas, estas tienden a producir un movimiento muy rápido. Esta es la gran diferencia entre la nastia, digamos, de la noche, que se produce lentamente, pero en este caso las himonastias son un movimiento muy rápido de cierre o de abertura o movimiento de las estructuras que se mueven.
produciendo cambios fuertes mecánicos, lumínicos, térmicos, químicos y eléctricos como estimuladores de este movimiento. En el gráfico de acá, creo que no se ve muy bien, voy a quitarle el, voy a subirlo un poquito. Ahí está. Es que a mí no se me ve. En el gráfico de acá se muestra la velocidad con que ocurre el ángulo del cierre de las hojas de la dormilona en mimosa. Ese cambio en el ángulo del peciolo está inducido por la pérdida de turgencia de las células motoras abaxiales. Entonces, en este gráfico de aquí vemos que en el tiempo en segundos y el ángulo de inclinación cambia en menos de 2, 3 segundos, cambia drásticamente de 40 y resto de grados a más de 100 grados, ¿verdad? Entonces, ese ángulo que se está midiendo aquí es el ángulo alfa, que está representado aquí, entre el peciolo y la posición vertical del tallo principal. Y aquí, en este otro se observa con más tiempo, el tiempo de recuperación. Vemos que ya a los 20 minutos, más o menos, la planta, después del primer estímulo de cierre, ya se ha recuperado a su posición normal. Entonces, vemos que las plantas de mimosa, uno las toca, se duermen completamente y ya en 20 minutos probablemente la posición normal se recupera. Aquí tenemos otros movimientos seismonásticos similares en algunas plantas insectívoras. Entonces, por ejemplo, el movimiento clásico de la dionaea en esta otra especie y en esta otra especie. Para esto les voy a mostrar unos videos sobre esta condición. Estas otras. Acabamos de ver la acción en la Venus Flytrap, ¿verdad? En la atrapamoscas Venus, que es esta de acá, pero hay otros tipos de plantas carnívoras como estas dos que atrapan los insectos con estas estructuras gomosas que se abren y se cierran. La hoja se abre y se cierra en otra dirección. ¿Está bien, Carol? Sí, señor, muchas gracias. Seguimos para terminar. Ok, bueno, les hablaba también de epinastia e hiponastia como formas de nastia, pero estas recuerden que están definidas como un cambio de crecimiento. El peciolo crece hacia abajo y la hoja la planta marchita. Ese tipo de nastia realmente no he encontrado a través de los años la manera de explicarlo porque le llaman nastia, sino que es un crecimiento. Hay otro tipo de movimiento que tienen las plantas que es el heliotropismo o en inglés solar tracking, que es la famosa respuesta de las plantas de los girasoles, cuya inflorescencia amanece siempre viendo hacia el este y la inflorescencia se mueve hacia la dirección del sol, conforme el sol se va moviendo en el cenit. El heliotropismo es en realidad una mezcla de nastias. Vemos aquí cómo amanece en la mañana y cómo termina en la tarde. La planta siempre viendo hacia la posición del sol. Helio significa sol y tropismos cambios hacia el sol, ¿verdad? También tenemos nastias. Pasa un periodo de oscuridad la planta en la cual recupera su posición, pero al final de la mañana aparece otra vez en la dirección esperando la posición del sol. Hay videos en los cuales se observa esto y lo vamos a ver el miércoles en la sesión sincrónica la sesión sincrónica que tendremos el miércoles, bueno, toda mañana y esta semana en los laboratorios. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo es que ocurre esta respuesta heliotrópica en otras especies como en soya. El gráfico muestra que la soya es este frijol. Y aquí se muestran los gráficos a través del día, un curso diario del movimiento de las hojas en el ángulo de las hojas, cómo las hojas van moviéndose para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo durante el día. Ese tipo de respuesta heliotrópica no es circadiana, sino que es como por hora, más o menos. Casi tiene una frecuencia como de 1 hora para arriba, 1 hora para abajo, 1 hora para arriba, 1 hora para abajo. Entonces, varía dependiendo de la variedad de la soya, ¿ok?
Entonces también se presenta ese tipo de movimiento que se encuentra en muchas plantas. Otro ejemplo de nastia es lo que se llama la termonastia. La termonastia es los movimientos que ocurren en las hojas, como en este tipo de rhododendron, producido por temperatura muy fría. Este fenómeno es diferente al que hemos visto, lo que hemos visto antes. Perdón, aquí. Bien. Y lo voy a explicar un momentito. Los rhododendron son este tipo de arbusto de flores muy lindas que se encuentran en casi todo el mundo. Hay unas especies nativas en Estados Unidos y Canadá, pero el centro de diversidad es India y China. Por allá son muy abundantes en los bosques chinos. Esos son, eh, termonásticos, tienen el movimiento de las hojas es termonástico durante los eventos de congelamiento y descongelamiento que ocurren en la época de invierno, disparado por la temperatura. Este gráfico muestra cómo el enrollamiento de la hoja ocurre y el cambio en el ángulo de la hoja ocurre, la hoja se mueve hacia abajo, cambia el ángulo y el enrollamiento también ocurre eh, de una manera máxima durante los periodos de que hace más frío, ¿verdad? Y aquí se encuentra que diferentes especies tienen diferente grado de movimiento de las hojas. Entonces hay unas que son más sensibles que otros a estos cambios de temperatura. En este otro artículo sobre la base mecánica para el movimiento termonástico de esas especies que son resistentes a frío, en la cual se encontró que se midió todo cómo es que ocurre el enrollamiento de la hoja, que se ve cómo exactamente es que ocurre el movimiento de la hoja y el tiempo que requiere para que eso se vaya ocurriendo. Y aquí la extensión en la cual ocurre el enrollamiento de la hoja. Entonces es muy interesante porque es un movimiento mecánico muy interesante. A lo largo la hoja se mueve, se dobla sobre sí misma a lo largo y se recupera en la noche. Ya existen estudios desde el 2019 sobre cuáles son los mecanismos que hacen que se flexibilice y se enrolle la hoja en ese sentido. A temperaturas cálidas hay un aumento en el flujo de auxinas desde la parte adaxial hacia la parte abaxial, cerca de la vasculatura del peciolo, y en esas células endodérmicas del peciolo adaxial las temperaturas cálidas también aumentan la inducción de PID, que es una proteína que modula la presencia de estos genes que hacen que se activen otros genes, ¿verdad? Que son estos el PIF4, el PID y el PIN3. Son todas moléculas mediadoras y factores estos son factores de acción de enzimas que facilitan el flujo de la auxina y el crecimiento asimétrico asociado con la epidermis abaxial y adaxial, provocando el movimiento termonástico. Ok. En este otro estudio vemos que en nuestros trópicos también tenemos plantas termonásticas, como el movimiento que ocurre en la amarantácea esta que hay en la selva. Esta especie estaba sembrada ahí casi que ornamental en la selva, es una especie nativa del neotrópico y ella va cambiando la altura del movimiento de la lámina de acuerdo a los cambios en la temperatura. Entonces vemos aquí que durante el día, ella, digamos, a las 6 de la mañana amanece con a 20 grados de orientación con respecto a la superficie y conforme avanza el día a las horas más calientes, ¿verdad? Vean aquí de 28 a 36 grados centígrados, la lámina completamente se endereza. Y vemos cómo esa es una respuesta a través circadiana de todos los días, de arriba hacia abajo en Calatea. Para ir terminando, vemos aquí el fenómeno de circunnutación o nutación, que son movimientos de flexión de los tallos, muy fácilmente observables en las plantas, en los bejucos.
y en las enredaderas, como los conocemos de frijol y que los vimos en algunos videos por aquí hoy. En raíces, hojas y otros órganos de la planta causados por diferencias de crecimiento en diferentes partes del órgano. Entonces, el órgano crece, va creciendo de forma manera que se genera movimiento en de toda la estructura más o menos circular. No necesariamente circular, pero dependiendo del crecimiento, como va ocurriendo, así la planta se va moviendo o las hojas se van moviendo de esta manera. Hay unos videos muy interesantes sobre estos movimientos de circunnutación a partir de hojas nada más y que lo vamos a ver en este instante. Ahí, vean el reloj donde pasan las horas. Esto es de noche. 9, 10, de 11 de la noche. 12 de la noche, 1 de la mañana, 4, 5, 6, se expande completamente. Y eso ocurre en muchas de las plantas que ustedes tienen en las casas. En el caso de la circunmutación, bueno, son parte de esos movimientos circulares que a menudo exceden las puntas de los tallos de las plantas en crecimiento, causados por ciclos repetidos de diferencia en el crecimiento alrededor de los lados del tallo alargado. Entonces puede ser en estos, pero también ocurren en las plantas como en la planta telégrafo que acabamos de ver que ocurre este movimiento de esta manera también. Esos movimientos nutacionales se distinguen de los movimientos variacionales causados por diferencias temporales en la presión de agua dentro de las células vegetales, que es por la turgencia. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? De los zarcillos que comienzan a moverse antes de encogerse de esta manera, ¿verdad? Se desconoce la función de la circunferencia en la mayoría de las plantas, pero muchas plantas entrelazadas han adoptado movimientos para enroscarse alrededor de los objetos, como troncos. Claro, en el momento en que se está enroscando alrededor del objeto, eso cambia a tigmotropismo, ¿verdad? Pero cuando está libre, moviéndose, eso es circunnutación. Entonces son cambios repentinos. Aquí vimos, por ejemplo, un estudio en el cual se graficó desde arriba. Vean aquí las 4 hojas de la planta, donde se aplicó fuego y hay un cambio en los movimientos de circunnutación. En otra especie hubo cambios en ese sentido, redondos, y esta otra hoja tuvo movimientos más en este sentido para arriba y para abajo. Y en esta otra también hay movimientos. Entonces los movimientos no son completamente exactos, ¿verdad? Estos son movimientos en las hojas de girasol. Y el estudio está ahí para que ustedes, si quieren, lo revisen. Tenemos aquí también otro estudio que revisé donde se ve las variaciones que puede tener el, el patrón que siguen los movimientos estos que son de integraciones multiescala en la generación de un movimiento solamente bastante simétrico y homogéneo hacia un lado, o cuando el movimiento es bastante alterado y ordenado, pero produciendo una variación intrínseca hacia adentro y hacia afuera con respecto al eje principal de movimiento. Entonces, se pueden producir movimientos bastante complejos en las plantas, como estos detectados por esta gente de Oxford. Y para terminar, vamos a hablar rápidamente de los movimientos rítmicos. Entonces, ya hemos visto todos estos movimientos que las plantas pueden tener, pero en algunos de ellos están asociados con un controlador interno que hace que el movimiento sea cercano a la dinámica temporal del día, o sea, movimientos circadianos. Y están relacionados con demasiadas señales externas y con muchas funciones en el crecimiento de las plantas, como por ejemplo, ayudando en la detección de los movimientos de floración, con los cambios en los patrones de uso de los recursos en el metabolismo, respuestas de crecimiento, respuestas al estrés, señalamiento hormonal o estrés biótico producido por plagas, por ejemplo. Entonces, todos estos movimientos rítmicos vegetales tienen una gran cantidad de usos. Estos movimientos rítmicos les llamamos circadianos porque son movimientos de aproximadamente 24 horas de duración y dependen de un oscilador interno o también, para mí mal llamado,
reloj biológico. Entonces, hay un reloj biológico atravesado en todo ese mecanismo de señalamiento y sensibilidad y estimulación que hace que se coordine el movimiento de alguna manera con la dinámica del periodo día y noche. ¿Okay? Como el movimiento de los cotiledones, la longitud del hipocótilo, la abertura estomática. Ya no se abren los estomas de noche, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, eso tiene que ver con el ciclo circadiano. Movimiento de los cloroplastos durante el día y la noche, la fosforilación de proteínas, los niveles de calcio, ¿verdad? Para arriba y para abajo, para determinar la floración o el crecimiento de las curvaturas, la expresión génica y la floración total de muchas especies. Entonces, los rasgos más importantes desde el punto de vista como biofísico de la respuesta oscilatoria está definida por estos parámetros. Cuando hay una respuesta oscilatoria, le llamamos oscilación libre cuando el movimiento ocurre en condiciones constantes. Está disparado y funcionando perfectamente. Ese movimiento generalmente se puede graficar como una frecuencia. Y la frecuencia de ocurrir este fenómeno tiene 3 parámetros, que sería el periodo, la fase y la amplitud. El periodo es el tiempo que tarda en producirse un ciclo completo del movimiento. La fase es cualquier punto del ciclo que se reconoce por su relación con el resto del ciclo. Entonces, ¿en qué fase del periodo o del ciclo se encuentra? Y la amplitud es como la intensidad o la magnitud del movimiento, ¿verdad? Del ritmo. Es el margen de la respuesta y varía con el ambiente. Entonces, un cambio ambiental puede alterar la fase o estado de oscilación en un momento dado. Entonces, vemos aquí gráficamente lo que significa la amplitud, que sería con respecto a una respuesta, ¿verdad? Viene aquí la respuesta sin movimiento, sería donde yo voy pasando el cursor, pero hay una amplitud dada, que esto es bastante amplia, ¿verdad? Un movimiento exagerado. En el ciclo circadiano de 0 a 24 horas vemos que está en esta posición, en esta fase, en la fase diurna podríamos llamar, y la fase nocturna, fase diurna y fase nocturna. Y el periodo es exactamente ese ciclo circadiano de 24 horas, ¿verdad? Puede ser que haya otros periodos. Entonces, básicamente esos son los 3 parámetros importantes para determinar la ocurrencia de un movimiento circadiano. Se han hecho experimentos en los cuales se ha tratado de determinar cuán fijo es ese ritmo circadiano, cuán constante y cuán automático o endógeno está determinado. En muchas plantas se ha encontrado que que si el ritmo es completamente determinado por respuestas endógenas, tenemos un ciclo aquí normal, ¿verdad? Ciclo nocturno, diurno y ciclo nocturno. Y si apagamos la luz o dejamos la planta en condiciones de noche permanente, el ciclo se continúa constante, ¿verdad? Con la misma intensidad y con el mismo periodo. Pero en la mayoría de los casos lo que se ha encontrado es que el ciclo desaparece con el tiempo, ¿verdad? El ritmo desaparece. Entonces, en el primer día tenemos un ciclo normal. Le apago la luz, yo no la vuelvo a prender y el ritmo comienza a desaparecer. Ya no está relacionado con la hora del día y comienza la amplitud a hacerse bastante constante. Entonces, es lo más común que ha ocurrido. A todos nos puede pasar, ¿verdad? Que nos pasa a nosotros cuando, por ejemplo, viajamos a largas distancias en avión y nos afecta lo que llaman en inglés el time lag, ¿verdad? Que es el retraso en el tiempo o adelanto en el tiempo, dependiendo para dónde estemos volando en el hemisferio de la Tierra. Ok. También se han hecho experimentos de cambio de fase. Por ejemplo, uno puede lograr cambiar de fase una planta y lograr que comience la fase alta, ¿verdad? Durante el periodo nocturno y lograrla y luego cambiarle el ritmo, como ocurre en este punto, ¿verdad? Entonces podemos alargarla o atrasarla y en un momento dado cambiar de fase a la original que teníamos, que es lo que hacen en algunos casos o hacían antes, no sé cómo hacía, el experto en murciélagos de Monteverde, el cual había llevado unos murciélagos a su casa y tenía unos encierros y había logrado cambiarle el ciclo circadiano de tal manera que los turistas llegaban de día a sus instalaciones y para los murciélagos era de noche y en todos los murciélagos los turistas podían verlos en la oscuridad activos.
debido a que tenían el ciclo circadiano invertido y los cambios de fase invertidas. Lo mismo puede ocurrir con las plantas. En Samanea Sama, en el ceníjaro, estos son datos reales, ¿verdad? No son tan bonitos como los anteriores, que son modelos. Vemos que en este caso el cambio de fases depende del fitocromo. Entre el rojo y el rojo lojano varía la longitud y la fase. Entonces son diferentes plantas mantenidas a diferentes condiciones. El negro oscuro refiere a plantas mantenidas en dinámicas de hora de oscuridad con aplicación de rojo o rojo y luego rojo lejano, o primero rojo lejano y rojo, y podemos ver que pueden lograrse cambios. En el rojo tenemos aquí la amplitud de esta fase y en el rojo lejano y después rojo tenemos la condición completamente opuesta. Entonces vemos que está involucrado, por supuesto, en el ciclo circadiano como patrón central para manejar el reloj biológico, en el caso de el fitocromo. Y la cuestión con el rojo y el rojo lejano. Aquí tenemos otro ejemplo de la posición relativa de los del hipocótilo durante el crecimiento de plantas en diferentes plantas. Por ejemplo, el extremo de un cotiledón, la punta de un cotiledón, a través de tiempo en luz continua. Entonces comienza a crecer con un patrón y este comienza a crecer y desaparece. En el hipocotilo tenemos aquí que hay un patrón de circunmutación pequeño que se mantiene. La raíz no tiene ningún proceso de circadiano, vea que crece constantemente, y el movimiento de un cotiledón también tiene un ciclo circadiano más o menos conocido. Y eso es lo que vimos en el video de las girasoles empezando a crecer, que se mueven todas en este sentido. Aquí vemos en frijol, los cambios en circunmutación que ocurren en el ciclo de movimiento de orientación de la hoja entre el día y la noche. Y vemos aquí cómo midiendo el ángulo de inclinación de las hojas, cómo va ocurriendo el patrón a través de los días. Entonces vemos que el reloj circadiano, ¿verdad? Tiene una actividad de más o menos 24 horas. Se puede cambiar, las fases cambian y es un proceso de interacción muy importante. Se ha visto que funciona para abertura estomática, para regular la actividad fotosintética, mide la duración del día y de la noche, cosa que tiene muy importante en la reproducción de las plantas, regula el tamaño de la planta, también está involucrado en la respuesta al estrés por frío, ¿verdad? La vernalización, y está involucrado en el mantenimiento de una homeostasis de los metabolitos. El uso de los recursos internos de la planta también tiene un ciclo circadiano determinado en las especies dependiendo del hábitat donde ellos viven. Para ir terminando, tengo dos modelos aquí que mostrarles, que es este modelo un poco más sencillo, en el cual se representa que el oscilador central o este reloj biológico está influenciado por la luz roja, la temperatura en cierto grado y la luz azul, ¿verdad? Phi es fitocromo y Cri es los criptocromos, ¿verdad? Que influencian directamente el oscilador central y producen diferentes patrones de cambio en amplitud o tamaño del periodo. Entonces, por ejemplo, hay un ciclo circadiano que regula la floración, la apertura de estomas y otros que ocurran la fosforilación de proteínas, los niveles de calcio y la expresión génica. Entonces, esta es una manera muy sencilla de verla y está obviamente bastante afectado o desviado por la importancia de la luz en la regulación del ciclo de vida de las plantas, del ciclo diario circadiano, ¿verdad? Sin embargo, se ha habido muchísima investigación sobre realmente cómo es que ocurren esto y la cantidad de genes descubiertos y proteínas que actúan e interactúan es gigantesca. En este artículo que está ya en la página de esta semana de la aula virtual, yo les dejé todo este artículo donde explica todo esto que estoy poniendo yo en estas diapositivas. Este artículo de Crew y Harmer explican la complejidad de la red de asas de retroalimentación que están interconectadas para producir la respuesta circadiana. Este gráfico de aquí es sumamente sencillo con respecto a lo que realmente ocurre
Y lo que representa este gráfico es, bueno, como ven, a la parte clara, la parte que ocurre durante el día y la parte que ocurre en la noche, al anochecer y al amanecer. Normalmente están involucradas las primeras horas de la mañana y las primeras horas de la noche. En estos 3, 4 círculos de aquí están los nombres de los genes involucrados, dependiendo del periodo en el que ocurre. Entonces, estos y estos dos ocurren mayormente durante el día y este grupo, el TOC y el PR y los ELF y el LUX ocurren hacia el anochecer o hacia el final de la noche, que están colocados más o menos temporalmente. Las líneas negras representan con extremos romos, ¿verdad? Aquí parados, indican los genes que funcionan como represores de otros genes en los buques de retroalimentación negativa. Y las líneas y flechas grises, como estas que están acá, representan a los genes que actúan como activadores de la regulación del sistema. Entonces, estos genes que se llaman los REP y LNK1 y LNK2 son los factores de transcripción del mediodía, ¿verdad? Durante el día. Y el LNK es un gen regulador del reloj inducible a la luz que dispara la respuesta circadiana sobre estos otros genes en las células, ¿verdad? Lo dispara y hace que se estimule ellos mismos se autorregulan, como ven aquí, esto estimula el TOC, pero el TOC inhibe a ellos mismos. Entonces, eso es un asa. Entonces, hay otras asas en las cuales estos mismos están inhibiendo a los primeros. Entonces, por ejemplo, el CCA, que es uno de los genes descubiertos que más está directamente relacionado con el ciclo circadiano, básicamente bloquea la actividad de los siguientes. Y el TOC, que es uno muy importante para la floración, también está metido dentro del ciclo circadiano. Es el que da el que registra más o menos el tiempo de la hora con los anocheceres acá. También bloquea al CCA1 y LH1 y bloquea a los que inician el ciclo. Entonces, de esta manera vemos que son un montón de procesos de retroalimentación metidos unos dentro de otros. Este bloquea a este bloquea a estos mismos, esto bloquea a ellos mismos, de tal manera que no hay casi ningún efector y reproductor independiente. ¿Ok? Entonces, hay factores de transcripción involucrados que estimulan o no estimulan la generación de ciertos genes y proteínas que son los que se van generando. Ese mismo artículo presenta el detalle de más o menos un poco más sofisticado de todos los factores involucrados en la respuesta del ciclo circadiano. Entonces, esos niveles de proteínas que son estos y estos y estos, ¿verdad? Phi y Reb y LNK son proteínas que están en flujo constante y cada uno alcanza su punto máximo en un momento específico del día. Y la retroalimentación para regular el uno al otro. Entonces, también podría ser que el PIF4, que estaba mencionado antes, que son factores de regulación de transcripción, PIF. No, el PIF es un factor de interacción con el fitocromo, perdón. Entonces, esos, por ejemplo, son muy importantes en determinar dónde era que estaba. Aquí está el PIF3 y 4. Interactúan con el fitocromo y con estos otros genes para determinar la respuesta fototrópica clásica, por ejemplo, que activa la generación de genes para el crecimiento. Pero también las líneas azules están involucradas con la luz azul a nivel de criptocromo, como lo vimos en el primero, ¿verdad? En este criptocromo, la línea azul, esta línea azul está involucrada en el criptocromo para determinar, también mide un poco, son genes que están relacionados con el TOC para floración y que interactúan entre ellos produciendo
parte de la represión de estos genes y activación de estos genes para estabilizar, determinar el crecimiento del G-Box activation, que están relacionados con la determinación de las estructuras de floración. Entonces, y todo esto que está en el cuadro A ocurre accionado más que todo por la luz. Pero por la temperatura también hay un componente importante, la temperatura. La temperatura está afectando el fitocromo. Parece que a alta temperatura el fitocromo se estimula la producción del fitocromo, el cual pasa a PR y ese hace que se active también y se alarguen las células. Entonces pasa a PFR, se desactiva, produce plantas etioladas y se estimula la elongación celular. Y de tal manera que también está regulado positivamente por los genes iniciadores de la respuesta fototrópica, de la respuesta de la luz durante el inicio del día que estimula esto, junto con la temperatura. Entonces, el ciclo circadiano tiene dos grandes componentes ambientales que lo regulan, que son la luz y un poquito menor grado la temperatura, porque está menos claro y es mucho más complejo, y activan una serie de genes y factores de transcripción que van aprendiendo y apagando genes que se autorregulan y se autorretroalimentan positiva y negativamente para definir la respuesta vegetal de crecimiento o abertura de estomas o fotosíntesis. Entonces es bastante complejo. El artículo completo está en el aula virtual si quieren entrar en detalles. Y solamente no voy a hablar más de eso. Parte de los mismos autores de ese artículo anterior encontraron mutaciones genéticas en, en Arabidopsis. Ellos lo que hicieron fue tratar de obtener mutaciones por bombardeo. Normalmente obtienen un montón de plantas de Arabidopsis mutantes y trataron de buscar plantas que se alargaban demasiado como estas. Entonces vieron que estas mutantes muy alargados tenían ese defecto de crecimiento acelerado y que respondían al ciclo circadiano de 27 horas y no de 24 horas, lo que hacía que la planta inmediatamente estimulaba hacia el alargamiento de los tallos y hacia la floración. Entonces parece que existe un gen central que se activa tanto en plantas como animales, y el artículo que estoy destacando aquí es un artículo científico en el cual el punto más importante es que hay un gen que se llama el PRM, el promotor 5, que se encuentra en los centros de los sistemas circadianos tanto de plantas como animales, y parece un gen central importantísimo en la medición de la temporalidad día-noche, tanto en plantas como en animales. Y se encontró también en las plantas, en esta planta de Arabidopsis, que es como un ratón de bioquímico y genético para los fisiólogos vegetales.